Javier Fernández miente. Javier Fernández dijo cuando rechazaba la ley electoral que la rechazaba porque no había una mayoría cualificada de votos. Javier Fernández miente y además se contradice, ¿no? Porque aquí hay una mayoría cualificada de 35 sobre 45 votos y en el último momento el Partido Socialista cambia de bando, ¿no? ¿Qué sucede? Yo creo que es lo que se preguntan la mayoría de los ciudadanos. El Partido Socialista y el Partido Popular quieren blindarse, que Javier Fernández y que Mercedes Fernández quieren protegerse, ¿no? Están preparando, desde nuestro punto de vista, lo que sería el próximo gobierno, la gran coalición, ¿no? Parece absurdo que no se pueda votar no a un candidato cuando de las 17 comunidades autónomas, 15 utilizan el sistema de investidura y una, que es la del País Vasco, cuando hay un solo presidente, lógicamente permite votar no a ese presidente, ¿no? Aquí probablemente puedes votar sí o te callas, no tienes otra alternativa. El socialista incumple desde las propuestas electorales de reforma electoral de la conferencia de su propio partido, ¿no? Ni el máximo consenso posible, ni la máxima proporcionalidad posible, y además él dice que no. Fernández lo que tiene que decir es con quién está. Si está con el progreso y el bienestar de la gente, es decir, con los servicios públicos de calidad, con la democracia, con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales públicos, está con que la gente tenga pan, un techo y trabajo, o está con los recortes y los ajustes que trasladan el sufrimiento a la gente. Es decir, es un alumno aventajado de un Rajoy que, si no me fallan los datos, al día de hoy sigue sin recibirlo. Cuando el Partido Socialista y el Partido Popular aprueban los presupuestos, aprueban la reforma de la CPA, rechazan la reforma de la ley electoral y de la ley del presidente, cuando van juntos en esto, lo que están haciendo es que comparten, en primer lugar, cómo se recauda, cómo se gasta y en qué se recorta. Con la CPA, con los medios de comunicación, en este caso, cómo se venden los resultados de su gestión del gobierno, es decir, cómo venden su producto, y al mismo tiempo cómo se distorsiona, o pretenden distorsionar, la labor de otras fuerzas políticas, ¿no? También cuando se impide la reforma de la ley electoral y la ley del presidente, lo que pretenden es hacer lo posible para distorsionar o cambiar los resultados de la voluntad de la gente en su traslado al Parlamento. Primero, reduciendo la proporcionalidad y el número de escaños de las fuerzas políticas, y segundo, impidiendo el voto negativo o en la investidura del próximo presidente. Es decir, lo que pretenden es que gobiernen o que sigan gobernando lo mismo y no la respuesta de la calle, los resultados de la calle acceda al Parlamento. Y si esta es la regeneración que pretende el señor Pedro Sánchez, la que está aplicando Javier Fernández en Asturias, ya se ha visto de qué hablan. Están hablando de fortalecer y blindar el régimen bipartidista, que en este caso representan el Partido Socialista y el Partido Popular.